Las campanas de San Pedro rompieron la madrugada con un tañido fúnebre. El sonido grave y arrastrado, impropio de la hora, se extendió por toda Roma como un susurro de mal augurio. Desde el convento más humilde hasta las estancias de los cardenales, todos supieron lo que ese toque significaba antes de que llegara la confirmación oficial. El Papa Francisco había muerto. El boletín de la Santa Sede fue breve y frío: Su Santidad, el Papa Francisco, ha fallecido esta madrugada en sus aposentos privados. Los médicos atribuyen la causa a un fallo cardíaco fulminante. Nada más. Sin ceremonias. Sin espacio para el escándalo. Pero quienes vieron su cuerpo, quienes entraron primero a esa habitación silenciosa, susurraban otra historia: que encontraron al Santo Padre arrodillado junto a su escritorio, como rezando, con una expresión de pánico indescriptible congelada en su rostro. Que su mano derecha parecía apuntar hacia un libro viejo y encuadernado en cuero oscuro que inexplicablemente desapareció antes de que los médicos llegaran. Que las velas en la estancia, a pesar de ser eléctricas, parpadeaban como azotadas por un viento inexistente. Nadie quiso investigar más. Nadie se atrevió. El Vaticano decretó la sede vacante y, con ello, el inicio de un cónclave que no solo elegiría a un nuevo sucesor de Pedro, sino que, sin saberlo, abriría la puerta a algo que nunca debería haber despertado. Bajo los frescos del juicio final, entre susurros antiguos y miradas ansiosas, los hombres de rojo se prepararían para ungir un nuevo pastor. Pero esta vez, la sombra que se cernía sobre el trono de San Pedro era más antigua y más oscura que cualquier cisma o herejía. Y aguardaba paciente en la penumbra. Capítulo 1. Habemus Papam. El amanecer trajo consigo la conmoción mundial: el Papa Francisco había muerto repentinamente. Las campanas de todas las iglesias de Roma doblaron anunciando la triste noticia. En la plaza de San Pedro, los fieles comenzaron a congregarse con velas y rezos improvisados. La Santa Sede informó que el pontífice fue hallado sin vida en su estudio, aparentemente a causa de un infarto fulminante mientras trabajaba tarde en la noche. El cardenal Pedro Salvatierra recibió la noticia en la tenue claridad del alba, en su modesta habitación de la Domus Sanctae Martae, la residencia donde se alojaban los cardenales visitantes. Joven para ser cardenal, apenas tenía 50 y pocos años, Pedro era conocido por su intelecto agudo y sus posturas relativamente progresistas, aunque también se rumoreaba que era ambicioso. Al colgar el teléfono tras escuchar al secretario papal, se quedó sentado en la cama, aturdido, con la mirada fija en la cruz sobre la pared. Ha muerto, musitó, aún incrédulo. A su mente acudieron sentimientos encontrados: pena genuina por la pérdida del Santo Padre, pero también un destello de posibilidades futuras. Como cardenal, participaría en el próximo cónclave para elegir al sucesor. Y aunque le avergonzara admitirlo ante sí mismo, una voz interior le susurró que quizás él podría ser un candidato inesperado. Sacudió la cabeza, alejando esa idea presuntuosa. Era un hombre de fe, sí, pero ante todo pragmático y escéptico respecto a visiones místicas o señales divinas. Creía en Dios, pero desconfiaba de todo lo que oliera a superstición. Los días siguientes transcurrieron con la pompa y el dolor acostumbrados. El cuerpo de Francisco fue expuesto en la Basílica de San Pedro para que miles de fieles le dieran el último adiós. Pedro Salvatierra pasó junto al féretro, vestido con su sotana roja cardenalicia, y no pudo evitar sentir un estremecimiento al ver el rostro cerúleo del Papa difunto. Habían colocado a su lado un rosario y sobre su pecho reposaban unas manos rígidas que en vida fueron cálidas y enérgicas. Mientras oraba en silencio ante el féretro, sintió un vacío helado en el estómago. Tras los funerales, comenzó la sede vacante. El viejo mecanismo del Vaticano se puso en marcha: reuniones preparatorias, misas por el alma del fallecido y discretas conversaciones entre cardenales sobre el futuro de la Iglesia. En cada rincón del pequeño estado surgían especulaciones. ¿Sería elegido un papa continuista o uno dispuesto a cambios radicales? ¿Un candidato mayor y experimentado, o acaso alguien más joven que pudiera imprimir energía nueva? En los pasillos se barajaban nombres de posibles sucesores de varias partes del mundo. Sorprendentemente, el de Salvatierra comenzó a sonar en algunos círculos. Pedro captó algunas de esas conversaciones a media voz y su corazón aceleró el paso.
Se decía que su elocuencia y visión moderna podrían unificar facciones enfrentadas. Otros desconfiaban de él por considerarlo demasiado joven e imprudente. El propio Pedro se repetía que la posibilidad era remota. Después de todo, nunca en la historia reciente un hombre de su edad y origen había sido electo papa. Aún así, la llama de la ambición ardía baja pero constante en su pecho. Finalmente, el día del cónclave llegó. Bajo el fresco imponente del juicio final de Miguel Ángel, en la Capilla Sistina, Pedro ocupó su asiento junto a los demás príncipes de la iglesia. Las puertas se cerraron con pesado estruendo y el maestro de ceremonias pronunció la tradicional frase, extra omnes, indicando que todos los ajenos salieran. Comenzaba así el sagrado encierro para la elección. La primera votación transcurrió con solemne silencio. Cada cardenal, tras una oración breve, anotó su voto en un papel doblado y lo depositó en la urna dorada sobre el altar. Pedro escribió un nombre que no era el suyo, optó por un cardenal mayor al que respetaba, intentando sofocar cualquier tentación de autopostularse. Cuando se realizó el escrutinio, ningún candidato alcanzó la mayoría requerida. Se quemaron las papeletas y, por la chimenea de la capilla, salió humo negro, fumata negra. Afuera, la multitud reunida suspiró decepcionada, sabiendo que aún no había papa. Con cada ronda subsecuente, la tensión crecía. Pasaron 2 días, las fumatas negras se sucedían. Los cardenales debatían en los recesos, formando alianzas frágiles y evaluando nombres inesperados. A Pedro se le acercó el cardenal Ortega, un veterano latinoamericano, con mirada seria. Eminencia Salvatierra, varios creemos que usted podría ser el punto medio que buscamos, le susurró. Es joven pero firme, cercano a las ideas del Papa Francisco pero con su propia perspectiva. Pedro sintió un escalofrío nervioso. Agradeció el apoyo con humildad, pero esa noche, en la soledad de su habitación improvisada en la Domus Sanctae Martae, apenas pudo dormir. Le invadían pensamientos vertiginosos, ¿y si realmente Dios me ha puesto en este camino? ¿O es solo mi ambición buscando justificarse? En la penumbra, repasó mentalmente lo que significaría llevar la carga del papado. Su escepticismo natural le hacía dudar de cualquier designio divino. Sin embargo, las circunstancias parecían alinearse. Al tercer día del cónclave, ocurrió lo inesperado. En la siguiente votación, el nombre de Salvatierra emergió en múltiples papeletas. 1, 2, 5, 10 veces. Pedro escuchaba cómo se leía su apellido repetidamente al contar los votos, sintiendo que el pulso le retumbaba en los oídos. Finalmente, con más de 2/3 alcanzados, el cardenal decano anunció con voz temblorosa, Salvatierra había sido elegido. Un murmullo recorrió la Sistina, algunos cardenales aplaudieron quedamente, otros parecían atónitos. Pedro quedó inmóvil, pálido. Las miradas de todos convergieron en él. ¿Yo? ¿Papa? Un mareo fugaz nubló su vista. Recordó en ese instante las palabras de Francisco tiempo atrás, en una reunión, a veces Dios elige instrumentos inesperados. Tratando de recuperar el aliento, fue llevado al centro, donde le hicieron la pregunta tradicional, si aceptaba la elección y qué nombre escogería. Acepto, logró decir con voz apenas firme. Y elegiré, hizo una pausa larga. En su mente se agolparon nombres de papas ilustres, Gregorio, Juan, Pío. Pero una idea extraña le cruzó el pensamiento, algo que ningún pontífice moderno se había atrevido a considerar. Tomaré el nombre de Pedro II, en honor al primer apóstol. Un murmullo de sorpresa y consternación recorrió la sala. Varios ojos se abrieron desmesuradamente, algún cardenal musitó una oración. Habemos papam, anunciaron poco después, y la noticia corrió como pólvora. Esa tarde, en el balcón central de la basílica, el nuevo papa apareció ante la muchedumbre jubilosa. Pedro Salvatierra, ahora Pedro II, alzó la mano en bendición, cegado un poco por los flashes de las cámaras y la luz del atardecer. Escuchó el rugido de la aclamación, decenas de miles de fieles vitoreando su nombre papal, ondeando banderas. Pero en medio del clamor, algo le hizo estremecer. Por un instante, entre las masas, creyó oír un susurro distinto, cavernoso, que no provenía de ningún ser humano, Petros.
Romanos, resonó en su cabeza como un eco siniestro. Parpadeó y miró a su alrededor, desconcertado. Los guardias suizos estaban firmes a su lado, el cardenal decano sonreía emocionado, los fieles seguían gritando de alegría. Nadie más parecía haber escuchado nada. El recién ungido papa se recompuso, atribuyendo aquel instante a los nervios del momento. Sin embargo, en algún rincón de su alma, sintió que la sombra de una inquietud se deslizaba, invisible para el mundo, pero presente junto a él en el mismo balcón iluminado. Capítulo 2. Sombras y susurros. La primera noche tras su elección, el Papa Pedro II se instaló en los aposentos papales del Palacio Apostólico. A pesar de que su predecesor Francisco había preferido vivir en la humilde Casa Santa Marta, los protocolos llevaron al nuevo pontífice a las estancias tradicionales. Eran habitaciones amplias, adornadas con tapices antiguos y reliquias centenarias. A Pedro le sobrecogía pensar que en ese lecho durmieron tantos hombres santos, y otros no tanto, a lo largo de la historia. Agotado por la intensa jornada, despidió a sus asistentes pasadas las últimas horas de la tarde. Necesitaba tiempo a solas para asimilarlo todo. Se puso una sencilla sotana blanca y se sentó en un sillón junto al balcón que daba vista a la plaza. Roma se extendía iluminada más allá, pero la explanada de San Pedro estaba casi vacía, salvo por algunos fieles rezando tarde en la noche frente a la basílica. Pedro cerró los ojos un instante e inhaló profundamente. Un papa joven, pensó. Tendré tiempo para hacer grandes cosas. Sin embargo, su paz fue breve. Un golpe seco resonó en la puerta de su dormitorio, haciéndolo sobresaltar. Sí. Preguntó al aire, extrañado. No esperaba visitas a esas horas. Nadie respondió. Se levantó lentamente y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, flanqueado a la distancia por guardias suizos que vigilaban discretamente. Ninguno de ellos parecía haber tocado a su puerta. Confundido, Pedro volvió a entrar, achacándolo a su imaginación o a algún ruido viejo del palacio. Se recostó en la cama, dispuesto a dormir. El cansancio físico lo empujaba al sueño, pero su mente seguía inquieta. Daba vueltas a la elección de su nombre papal. Más tarde, algunos asesores le habían manifestado con respeto su sorpresa, nadie había osado tomar el nombre del primer papa, San Pedro, por veneración y por un antiguo tabú supersticioso. Pedro lo minimizó diciendo que quería honrar al apóstol y enfatizar la continuidad de la Iglesia. En público mantuvo esa explicación sencilla. Pero ahora, en la soledad, recordaba la expresión preocupada de cierto cardenal anciano al felicitarlo, los ojos del viejo prelado reflejaban algo parecido al miedo. Petrus Romanus. In persecutione extrema. ¿Qué había susurrado aquella voz imaginaria en el balcón? Eran palabras en latín que en el momento no comprendió totalmente. Con los nervios había olvidado el detalle. Ahora le sonaban familiares. Se removió inquieto entre las sábanas. ¿Petrus Romanus? Sabía por alguna lectura lejana que se refería a una oscura profecía medieval, la supuesta profecía de San Malaquías, que listaba los lemas de los papas hasta el fin de los tiempos. Según esa profecía, el último papa sería llamado Petrus Romanus, Pedro el Romano, y su reinado vería grandes tribulaciones. Pedro II esbozó una sonrisa tensa en la oscuridad. No creía en esas profecías no reconocidas por la Iglesia, pero la coincidencia le envió un escalofrío por la espina dorsal. Se forzó a descartar esas fantasías. Debía enfocarse en la realidad, tenía que liderar a la Iglesia lidiando con cuestiones terrenales y espirituales bien concretas. Los fantasmas y maldiciones no estaban en su agenda. Por fin el sueño comenzó a vencerlo. La habitación quedó en penumbra total, apenas rasgada por un haz de luz lunar que entraba por los pliegues de las cortinas. El silencio era profundo. Hasta que, crack. Un sonido seco, como de madera crujiendo. Pedro abrió los ojos de golpe. Miró el techo artesonado, tal vez la vieja madera se dilataba. Entonces escuchó algo más, un roce suave sobre la alfombra, en algún rincón oscuro de la estancia. Se incorporó lentamente, conteniendo la respiración. ¿Hay alguien? Susurró, aguzando la vista.
La penumbra apenas dejaba distinguir los contornos de los muebles. Por unos segundos reinó el mutismo. Pedro suspiró y se frotó el rostro. El estrés me está haciendo oír cosas. Decidió levantarse a beber un vaso de agua para calmarse. Al girar hacia la mesita donde estaba la jarra, un movimiento furtivo detrás de él quedó reflejado en el espejo del tocador. Algo pasó raudo, una forma oscura cruzando la habitación. El corazón de Pedro dio un vuelco. Se giró en seco, pegando la espalda contra la pared, con los ojos muy abiertos buscando cualquier anomalía. Frente a él solo estaba la oscuridad, y, sin embargo, no era igual que antes. Un punto aún más negro destacaba cerca del armario, como una sombra que no correspondía a ningún objeto. Era como si la negrura allí fuera más densa, con ligera forma humana, inmóvil. El Papa sintió un sudor frío. Quiso hablar, pero la garganta se le secó. Dio un paso vacilante hacia el interruptor de la lámpara junto a su cama para inundar de luz la sala. En ese preciso momento, un susurro se elevó, rompiendo el silencio. «Salva, tierra», pronunció la voz ahogada, alargando las sílabas de su apellido, pero casi irreconocible. Pedro sintió helarse hasta la médula. ¿Quién lo llamaba? Parecía provenir de todas partes y de ninguna, reverberando en los muros. Finalmente alcanzó el interruptor y encendió la luz. La habitación quedó bañada en un resplandor cálido. Miró con ansiedad hacia el armario. Nada. La esquina estaba vacía, la sombra densa había desaparecido. Solo quedaban los muebles estáticos y su propia silueta temblorosa en el espejo. Unos golpes sonaron a la puerta, esta vez con certeza, acompañados de una voz humana. «¿Su santidad se encuentra bien?». Era la guardia suiza, alertada probablemente por el encendido repentino de la luz. Pedro dudó un instante antes de responder, todavía con el corazón desbocado. «Ese sí, todo bien». «Tuve una pesadilla», improvisó, tratando de que su voz sonara firme. «Muy bien, su santidad». «Estamos aquí fuera para lo que necesite», respondió el guardia tras la puerta. Cuando el Papa oyó los pasos del guardia alejarse, se dejó caer sentado en la cama, trémulo. ¿Había sido en verdad una pesadilla? No recordaba haberse quedado completamente dormido cuando aquello ocurrió. ¿Y esa voz? Había sonado tan real, filtrándose como veneno en sus oídos. Sin embargo, Pedro era un hombre racional. Se repitió que los nervios y la imaginación podían jugarle malas pasadas. Decidió encomendarse a la oración para recobrar la calma. Tomó su breviario y recitó en voz baja un Padre Nuestro y el Salmo 23, «Aunque camine por valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno». Las palabras sagradas le dieron algo de sosiego. Tras casi una hora de vigilia, finalmente concilió un sueño ligero, sin más interrupciones. Al día siguiente, el episodio de la noche anterior le parecía distante, casi irreal. Las ocupaciones llegaron pronto a reclamar su atención, reuniones con los cardenales, llamadas de líderes mundiales felicitándolo, documentos que revisar. Pedro se sumergió en la vorágine de deberes papales. Convenció a su mente de que lo ocurrido fue fruto de la sugestión. No obstante, las sombras habían echado raíces en las esquinas de su conciencia. Y esperarían pacientemente hasta la próxima oscuridad para volver a susurrar. Capítulo 3. Secretos en la sede vacante. El Papa Pedro II decidió enfrentar los extraños eventos con determinación. A la mañana siguiente de aquella inquietante noche, se sumergió en sus obligaciones papales. Quizás la rutina disiparía las fantasías. Sin embargo, la paz no duró. En pleno desayuno, un asistente tocó a su puerta con expresión consternada. «Su santidad, lamento molestar tan temprano». «Ha ocurrido algo terrible», dijo el joven monseñor, pálido como el papel. «Han encontrado muerto al cardenal Bellini en sus aposentos». Pedro dejó caer la cucharilla del café. El cardenal Angelo Bellini era uno de los más ancianos del colegio, un hombre venerable que la noche anterior le había expresado cierto recelo sobre la elección de su nombre papal. El Papa se puso en pie de inmediato y siguió al asistente a paso apresurado por los pasillos. En la residencia Santa Marta, la habitación de Bellini estaba acordonada por la guardia suiza.
Varios clérigos se arremolinaban en el pasillo rezando en voz baja. Al ver acercarse al Papa, le abrieron paso. Pedro entró tragando saliva. Allí, tendido junto a su cama, yacía el cuerpo del cardenal. Sus ojos abiertos y desorbitados reflejaban un horror indecible. Tenía las manos crispadas sobre el pecho, aferrando algo. Al agacharse, Pedro vio que sostenía un pequeño crucifijo, partido a la mitad. ¿Qué sucedió?, preguntó Pedro con voz ahogada, persignándose. Al parecer un infarto, su santidad, murmuró el médico forense del Vaticano. Lo encontramos así esta madrugada. Quizá la edad y las tensiones del cónclave, aunque su expresión, el doctor no terminó la frase. Pedro sintió que el aire le faltaba. Una punzada de culpa e inquietud lo atravesó. Bellini, anoche, temía que el nombre Pedro trajera malos augurios. ¿Pudo el susto matarlo? ¿O algo peor? Recordó la sombra en su cuarto y aquel susurro. Unió mentalmente que Bellini murió probablemente a la misma hora en que aquella presencia se manifestó. ¿Casualidad? Intentó racionalizar, el cardenal era mayor, podría haber sido una coincidencia macabra. Sí, tuvo que ser eso, se dijo, para no sucumbir al pánico. Sus ojos notaron entonces algo más. En la pared, cerca del crucifijo colgado, había una marca oscura, como de hollín, dibujando un símbolo irregular. Parecía una especie de serpiente estilizada enroscada en una cruz invertida. Pedro sintió náuseas, parpadeó y dio un paso atrás. Cuando enfocó nuevamente la mirada, la marca parecía haberse desvanecido, dejando solo una mancha vaga. ¿Había sido su imaginación? Decidió no comentarlo allí. Ordenó que oraran por el alma de Bellini y que mantuvieran la situación discreta para evitar escándalo. Más tarde ese día, con el ánimo sombrío, Pedro recordó el motivo por el cual Bellini lo había abordado, la cuestión de su nombre y la supuesta profecía de Petrus Romanus. Aunque siempre había sido escéptico, las coincidencias se iban acumulando de forma perturbadora. Decidió investigar por su cuenta. Quizá en los archivos secretos del Vaticano hallaría referencias a esa profecía o a cualquier otra cosa relacionada con su situación. Y también estaba el asunto de la muerte de Francisco, repentina, en su estudio. ¿Habría estado el difunto Papa investigando algo similar? Como sumo pontífice, tenía acceso ilimitado a la biblioteca secreta del Vaticano. Esa tarde, tras cumplir con audiencias programadas, se escabulló con discreción hacia la sección restringida de los archivos, llevando consigo a Monseñor Vittorio Espada, el bibliotecario en jefe, un anciano erudito y discreto. En los recovecos subterráneos del archivo secreto, las lámparas iluminaban filas interminables de volúmenes encuadernados en piel y pergaminos polvorientos. Buscamos información sobre profecías de los papas, rituales antiguos, cualquier cosa relacionada con un poder oscuro, indicó Pedro en voz baja, sintiendo en la lengua lo extraño de esa petición. Monseñor Espada alzó la ceja sorprendido, pero asintió obedientemente. Tras un buen rato hurgando entre catálogos, extrajo un manuscrito cuya referencia coincidía con el año 1590, cuando la supuesta profecía de San Malaquías fue publicada. Lo colocó sobre una mesa de roble. Pedro hojeó las páginas en latín hasta encontrar la frase final que recordaba vagamente, in persecutione extrema srs debit Petrus Romanus. Ahí estaba, la ominosa predicción de un último papa llamado Pedro. Un escalofrío recorrió a Pedro II. ¿Podría ser que él estuviera cumpliendo ese rol apocalíptico? No, era absurdo, ¿o no? Allí estaba la ominosa frase del último papa llamado Pedro. Un escalofrío recorrió al pontífice, aunque no creía en tales augurios, la coincidencia era pavorosa. Monseñor Espada musitó que aquello era inquietante, aunque probablemente una casualidad. Pedro cerró el manuscrito de golpe. ¿Y sobre rituales oscuros? ¿Alguna vez ha leído algo en nuestros archivos?, preguntó con premura. Monseñor Espada pareció dudar, como si estuviera a punto de cruzar un límite invisible. Existen rumores, documentos acerca de intentos de algunos pontífices por acceder a conocimiento prohibido. La mayoría son leyendas. Pero, vaciló, calibrando sus palabras.
Su predecesor, el Papa Francisco, solicitó recientemente algunos textos antiguos de demonología cristiana. Yo mismo se los proporcioné hace unas semanas. Pedro contuvo la respiración. ¿Sabe cuáles exactamente? Espada asintió, moviéndose hacia otra estantería. Tras buscar un minuto, extrajo un libro envuelto en tela negra. Al desenvolverlo, quedó al descubierto un tomo vetusto, de tapas de cuero cuarteado sin título exterior, asegurado con un broche metálico adornado con el símbolo de dos llaves cruzadas. El anciano lo posó con reverencia en la mesa. Este manuscrito se conocía solo por referencias. Se cree que fue escrito en el siglo XV por un clérigo anónimo. Algunos lo atribuyeron al Papa Honorio III, aunque es improbable. Está en latín medieval. El Santo Padre Francisco lo estudió intensamente últimamente, aunque no comentó su contenido conmigo. Las manos de Pedro temblaban levemente al abrir el broche. En la primera página, dibujado con tinta marrón rojiza, vio un grabado espeluznante, un papa con tiara arrodillado ante una figura demoníaca que emergía de la oscuridad, extendiéndole un pergamino. Bajo la ilustración, un título en latín rezaba, Rituale Secretum, Clavibus Aeternis, ritual secreto de las llaves eternas. Con un presentimiento atroz, Pedro pasó las páginas. El texto describía un rito que prometía al sumo pontífice potestas absoluta in saecula, poder absoluto por los siglos, a cambio de un pacto de sangre y alma. Detallaba pasos sacrílegos, la consagración invertida de la silla de San Pedro, la ofrenda de la sangre de 12 justos y la entrega voluntaria del alma del Papa oficiante. Pedro tragó saliva al comprender, ¿sangre de 12 justos? ¿12 como los apóstoles, como quizá 12 cardenales? Sintió que el corazón le latía desbocado. Dios mío, susurró. Esto es una abominación. Monseñor Espada, a su lado, leía por encima del hombro con ojos muy abiertos. Santísimo Padre, tal infamia. Nunca había visto algo así. Quizás sea un texto herético depositado aquí solo para estudios históricos. Pedro pasó a otra página. Había anotaciones en el margen con letra más reciente. Para su sorpresa, reconoció la pulcra caligrafía del Papa Francisco. Decían cosas como, tentación en tiempos de crisis, Silvestre II, pacto con diablo meridiana, leyenda, no ceder, orar. En otra anotación, Francisco había copiado una cita bíblica en latín, Quid prades domini, si lucretur mundum totum, et animae suae detrimentum patiatur? Pedro la tradujo mentalmente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esa frase atravesó a Pedro como una lanza. Sintió el sudor frío en la frente. Francisco claramente sospechó de este ritual y luchaba contra la tentación que representaba. ¿Había sido su repentina muerte obra de alguna maldad relacionada con esto? De pronto, la lámpara sobre la mesa parpadeó. Las sombras en la bóveda del archivo parecieron arremolinarse. Monseñor Espada se persignó, inquieto. Santidad, será mejor retirarnos por ahora, sugirió en voz baja. Pedro asintió, cerrando con cuidado el rituale secretum y llevándoselo consigo. Gracias, monseñor. Mantenga esto en confidencialidad absoluta. Con el libro maldito oculto bajo su sotana, el Papa abandonó los archivos con paso apresurado. Mientras subía las escalinatas hacia la superficie, le pareció oír un suave eco en latín que provenía de ninguna parte y a la vez de todas, et clavem tenebris traen. Y entrega la llave a las tinieblas. Se detuvo un instante, respirando agitadamente, pero luego continuó. La opresiva quietud de los subterráneos le dejaba claro que algo antiguo y perverso había despertado, y estaba fijando su atención en él. Esa noche, en sus aposentos, Pedro estudió a solas el manuscrito prohibido a la luz de varias velas. Cada párrafo le revolvía el estómago. El ritual prometía que el Papa que lo completara obtendría poder sobre la vida y la muerte, sobre reinos y naciones, una especie de dominio temporal y espiritual sin límites, convirtiéndose en un monarca absoluto del mundo. Eterit sicut rex in terra, et daemonibus imperavit, y será como rey en la tierra, y mandará sobre los demonios, leyó atónito. Pero el precio. El precio era entregarse a la oscuridad. No solo arriesgar la vida,
sino condenar el alma al infierno por la eternidad. Era un pacto diabólico en toda regla. Pedro sintió repulsión y a la vez, para su horror, una pequeña chispa de fascinación. ¿Y si tal poder realmente fuera posible? ¿No podría él, con buenas intenciones, utilizarlo para acabar con los males que aquejan al mundo? Hambre, guerras, injusticias. Con un poder absoluto, quizás podría solucionarlos. Una parte de él se rebeló, ese no era el camino de Dios, sino una trampa vil. Recordó la nota de Francisco con el versículo de Marcos sobre perder el alma. Hundió el rostro entre las manos, exhausto. Sus principios le decían que quemara aquel libro inmediatamente. Pero un miedo creciente lo detuvo, ¿y si hacerlo desataba aún más la ira de la entidad? Además, necesitaba entenderlo para saber a qué se enfrentaba. Decidió guardar el Rituale Secretum bajo llave en su escritorio y orar por orientación. Aquella madrugada, el Papa Pedro XII quedó dormido de cansancio apoyado sobre sus brazos, con la cabeza sobre el escritorio de su estudio privado. Las velas titilaban a su alrededor. En sueños inquietos creyó sentir pasos arrastrándose tras él y un suspiro áspero cerca de su nuca. Despertó sobresaltado, empapado en sudor frío, después de caer medio dormido sobre la mesa. Se había quedado con una mano sobre la tapa del libro prohibido, como si incluso dormido no hubiera querido soltarlo. A duras penas se incorporó, temblando de pies a cabeza. Comprendió que la presión sobre él iba en aumento. Ya no podía negar la realidad, fuerzas sobrenaturales lo estaban empujando hacia una elección fatal. Capítulo 4. Sangre y cenizas. A pesar del horror que crecía en torno suyo, Pedro II intentó mantener la compostura durante sus deberes públicos. En las audiencias del día siguiente, nadie habría sospechado la tormenta interna que lo consumía. Sin embargo, las noticias oscuras no cesaban. En la tarde, le informaron de otro suceso funesto: el cardenal Joaquín Ortega, el mismo que lo había animado durante el cónclave y a quien Pedro apreciaba, fue encontrado moribundo en los jardines del Vaticano. Pedro acudió de inmediato, seguido de su séquito. Hallaron a Ortega tendido sobre el césped impecable bajo la sombra de un olivo antiguo. Tenía la sotana manchada de sangre a la altura del pecho. Agonizante, con la mirada vidriosa fija en el cielo, el viejo cardenal apenas podía hablar. Pedro se arrodilló a su lado, tomando su mano. «Joaquín. Dios mío, ¿qué te ha pasado?», exclamó con angustia. El cardenal Ortega movió los labios con dificultad. «Una sombra me atacó», susurró, y un hilo de sangre le corrió por la comisura. «Cuidado». Su santidad, la sombra, dentro, sus ojos se enfocaron en Pedro con urgencia. Quiso decir más, pero un estertor interrumpió sus palabras. «Tranquilo, estoy aquí», le apretó la mano el Papa, sintiendo lágrimas quemantes acumularse en sus ojos. Los guardias y el médico, atónitos, no encontraban explicación. No había heridas visibles salvo la mancha de sangre sobre el corazón, sin señal de arma. Ortega exhaló un último suspiro. Pedro hizo la señal de la cruz en su frente mientras el cardenal fallecía. En la hierba, la sangre dibujaba un pequeño charco oscuro. Entonces, Pedro notó algo a su lado: unas cenizas negras formaban un rastro que se perdía entre los arbustos, como si algo carbonizado hubiera huido de allí dejando huellas. Se incorporó despacio, mirando las huellas de ceniza que nadie más parecía notar. Un furioso sentimiento de impotencia y rabia se apoderó de él. 2 cardenales muertos en 2 días, ambos cercanos a él. Ya no cabía duda, era una cacería. Aquella entidad, demonio o lo que fuese, estaba eliminando a sus consejeros y amigos, quizá para aterrarlo o forzarlo a quedarse solo con la tentación. Esa noche, encerrado con llave en su estudio privado, Pedro repasó los informes de ambos fallecimientos y el libro maldito sobre la mesa, intentando hilarlo todo. Había un patrón, Bellini, que desconfiaba de la profecía, Ortega, su aliado. Ambos eliminados. ¿Serían ellos contados como parte de los 12 justos del ritual? ¿Planeaba esa fuerza sacrificar a 12 prelados para completar el rito, con o sin la cooperación de Pedro? Si continuaba así, 10 más podrían caer. ¿Quiénes? Sus aliados,
sus posibles enemigos, cualquiera. Un escalofrío le recorrió, aquello podía convertirse en un baño de sangre en el corazón de la cristiandad. Tenía que detenerlo, pero ¿cómo? Aún no se atrevía a revelar a todos la naturaleza sobrenatural de los hechos, temía que lo tomaran por loco o que cundiera el pánico. Pero necesitaba ayuda. Recordó entonces a alguien, el padre Alfonso Ruiz, un sacerdote anciano famoso por ser uno de los exorcistas más experimentados de Roma. Quizá él podría enfrentar lo que fuera que merodeaba el Vaticano. Esa medianoche, el padre Ruiz accedió a realizar un exorcismo en la capilla privada del Papa. Apenas comenzó a recitar las oraciones latinas, una furia invisible se desencadenó, las velas temblaron y un gruñido infernal resonó. El anciano sacerdote fue arrojado violentamente contra el muro, quedando malherido. Al mismo tiempo, Pedro sintió unas garras heladas ciñéndole el cuello, ahogándolo. Con las últimas fuerzas alzó un crucifijo y balbuceó, «Va de retro, Satana». La entidad soltó un chillido atroz y huyó de la capilla en un torbellino de sombras. Cuando todo acabó, el recinto estaba destrozado y el padre Ruiz agonizaba con varias heridas. El exorcismo había fracasado por completo. Pedro ordenó que atendieran de inmediato al padre Ruiz, que agonizaba, y guardó silencio sobre lo ocurrido. Cuando por fin se encontró solo de nuevo en su estudio, el Papa se derrumbó en un sillón. Todo su cuerpo dolía y temblaba. La entidad casi lo mata. No, no lo quería muerto, lo quería vivo para el ritual, dedujo. De otra forma lo habría estrangulado sin piedad. Lo que sí había quedado claro es que la resistencia mediante los medios habituales había fallado trágicamente. El padre Ruiz tal vez no sobreviviría a sus heridas, y aunque lo hiciera, Pedro no osaría exponerlo de nuevo. Estaba solo. Solo frente a la decisión más terrible imaginable. Sus pensamientos volaron a los cardenales caídos, a Francisco muerto en circunstancias semejantes. El antiguo papa había resistido e intentado investigar, y pagó con la vida. ¿Era esa la única salida? Morir antes que ceder. Pero si él moría, otro ocuparía su lugar y el ciclo quizás se repetiría. ¿Y cuántos más morirían mientras tanto? Quizá, si él aceptaba el ritual, podría controlar el mal desde dentro, engañar al demonio de alguna forma. ¿Había esperanza en ello, o solo se estaba engañando? Luchó con su conciencia toda la noche. Rezó, lloró y gritó en la soledad, pidiendo una señal divina que le indicara qué hacer. Pero el cielo guardó silencio. Solo obtuvo respuestas en los susurros que reptaban en su habitación oscura, la voz del ente que de vez en cuando volvía para tentarlo, no más muertes inocentes. Solo di que sí, el poder será tuyo, podrás salvar a todos, murmuraba desde cada esquina. Llegó el amanecer encontrándolo agotado, recostado contra el muro después de haber vomitado por la tensión. Una determinación fría se formó en su interior. No podía evadirlo más. La luna llena se aproximaba, faltaban apenas 2 noches, según el calendario lunar, y presentía que entonces llegaría el momento culminante. Debía decidir qué hacer cuando ese instante llegara. Y, para bien o para mal, ya había elegido. Capítulo 5, Luna carmesí. La luna llena ascendió, blanca y gélida, sobre el cielo de Roma, bañando con su luz espectral la plaza de San Pedro. A medianoche, las puertas de la basílica se abrieron con un quejido. El Papa Pedro II, cubierto con una capa negra sobre sus vestiduras blancas, ingresó solo en la inmensa nave. Había ordenado a los guardias suizos permanecer fuera, este era un asunto que solo él podía afrontar. En sus manos apretaba el Rituale Secretum. Sus pasos resonaban sobre el mármol mientras avanzaba bajo la mirada de decenas de estatuas de santos que parecían observar en silencio. El corazón le latía con un ritmo sordo pero decidido. Había tomado su decisión, pondría fin a la matanza. Si la única forma de detener al demonio era ceder a su juego, lo haría. Cargaría con la condena sobre sí mismo, esperando que al sacrificar su alma salvaría las vidas de otros. Al menos eso se repetía para acallar la culpa que lo carcomía. Cruzó la nave central hasta llegar al altar mayor, bajo el baldaquino de bronce de Bernini. La luna derramaba un rayo pálido por el óculo de la cúpula, iluminando el altar como un escenario fantasmal.
Pedro colocó el libro sobre el mantel sagrado, sintiendo un escalofrío al profanar de ese modo el sitio más santo de la cristiandad. Con manos trémulas, lo abrió en la página marcada para el rito final. «Estoy aquí», anunció, y su voz rebotó en las bóvedas. «Hazte presente». Por un instante no ocurrió nada. Luego, las velas del altar se encendieron por sí solas con llamas de un intenso color carmesí. Las puertas de la basílica se cerraron de golpe a su espalda. Y desde las sombras de los pilares emergieron figuras nebulosas con forma de cardenales, rodeando silenciosamente el altar en círculo. La voz profunda resonó en toda la basílica, sin provenir de un punto fijo sino de todos a la vez: «Bene, fili». «Bien, hijo. Has elegido correctamente». Frente a Pedro, más allá del altar, la oscuridad se condensó hasta formar la entidad demoníaca, ahora con contornos más definidos bajo la luz sangrienta de las velas. Era alta, deforme, con extremidades alargadas y retorcidas. En la semioscuridad brillaban sus ojos bermejos clavados en el pontífice. «¿Qué debo hacer?», preguntó Pedro, sorprendido de lo firme que sonó su voz pese al terror. La criatura extendió una mano oscura hacia él y habló con tono seductor, casi suave: «Completa el ritual. Recita las palabras finales. Ofrece tu alma y acepta el pacto». A un gesto suyo, una especie de cáliz de obsidiana apareció sobre el altar junto al libro. «Bebe y firma». Pedro bajó la vista al manuscrito abierto. Allí estaba el pasaje definitivo, escrito con letra gótica. Él lo leyó en voz alta, en latín, con pronunciación vacilante: «Domine tenebrarum, exaudi me. Tibio fero animam meam et sanguinem ut clavum regni terreni accipiam. Dami potestatem omnium gentium, et in aeternum servus tu sero». Señor de las tinieblas, óyeme. Te ofrezco mi alma y mi sangre para recibir la llave del reino terrenal. Dame poder sobre todas las naciones, y por la eternidad seré tu siervo. Al terminar la pronunciación, Pedro sintió que una quietud antinatural lo envolvía. La criatura asintió complacida. El cáliz se elevó en el aire, acercándose a los labios del Papa. Dentro contenía un líquido negro, espeso y fétido. «Bebe, santidad», musitó la voz del demonio con retintín. El Papa tomó el cáliz con ambas manos. Estaba helado al tacto. Por un segundo, vaciló. En su mente resonó nuevamente aquel versículo de advertencia: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Vio fugazmente el rostro bondadoso de Francisco, como un reflejo en el líquido negro, mirándolo con tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname, Dios mío», susurró. Y bebió. El brebaje amargo le quemó la garganta y un estremecimiento lo atravesó. Sus piernas flaquearon, apoyó una mano en el altar para no caer. Sintió como si miles de agujas heladas se le clavaran desde el esófago hasta las entrañas, esparciendo el frío por sus venas. Con un esfuerzo tremendo, devolvió la mirada a la entidad. Esta señaló ahora el libro. Las páginas habían cambiado, mostraban al final un espacio en blanco bajo un texto de pacto, como una línea esperando una firma. En ese instante, de la nada surgió un objeto punzante, una pluma o estilete afilado, flotando ante Pedro. «Firma con tu sangre», ordenó la presencia, apremiante. Pedro apretó los dientes. Tomó el estilete y, con manos casi entumecidas, se hizo un corte en la palma. La sangre brotó roja, goteando sobre el mármol inmaculado del altar. Con ella, temblando, escribió su nombre de bautismo en latín en la página maldita: «Petrus Salvatierra». Al trazar la última letra, un trueno sacudió el firmamento. Los vitrales vibraron, uno se resquebrajó enviando una lluvia de vidrios de colores al piso. Las figuras espectrales alrededor del altar elevaron un gemido conjunto, evaporándose como humo arrastrado por un torbellino invisible. El propio demonio empezó a desvanecerse, pero no sin antes acercarse a Pedro una última vez. La criatura se inclinó sobre el Papa, casi en gesto de reverencia, y habló con un timbre que resonó dentro de la cabeza de Pedro más que en el aire: «Consummatum est». Todo está consumado. Tu reinado comienza, Santo Padre. La burla en esas últimas palabras era palpable. «Nos volveremos a encontrar»,
dentro de ti. Y con una risa sibilante, se disolvió en sombras que volaron hacia Pedro, penetrando en su pecho como un vendaval de humo negro. El Papa intentó gritar, pero ningún sonido escapó de su boca. Su cuerpo se arqueó con un dolor indescriptible, sintiendo que un fuego helado le inundaba el corazón, retorciéndole el alma misma. Sus ojos se pusieron en blanco y por un instante perdió la noción del tiempo y el espacio. Cuando recobró la conciencia, yacía sobre el frío suelo de mármol ante el altar. Poco a poco se incorporó tambaleante. Todo estaba en penumbra, las velas se habían extinguido. La basílica permanecía silenciosa, como si nada hubiera pasado. Solo los vidrios rotos en el suelo y el libro abierto sobre el altar daban fe de la blasfemia ocurrida. Pedro II se puso en pie del todo, sorprendido de sentirse físicamente ileso. De hecho, se sentía lleno de energía. Más fuerte, más lúcido. Notó que la herida en su palma ya no sangraba, se había cicatrizado, dejando una pequeña marca oscura con la forma serpenteante de una sigilosa S. Cerró el libro maldito y lo envolvió en la capa. Con paso firme, caminó hacia la salida. No se molestó en persignarse al pasar por la nave, una voz interior, una que no era exactamente la suya, soltó una risita al pensar en ese gesto. Las puertas pesadas se abrieron ante él casi obedeciendo a su pensamiento. Afuera, los guardias suizos se apresuraron a acercarse. ¿Se encuentra bien, su santidad?, preguntó uno con preocupación al ver su rostro pálido y el destrozo del vitral tras él. Pedro II se detuvo bajo el umbral. La luz de la luna iluminaba medio rostro suyo, dejando la otra mitad en sombras. Forzó una sonrisa suave. «Estoy bien. Ha sido una larga noche de oración», dijo, y su voz sonó extrañamente serena. Ordenó que limpiaran los vidrios rotos alegando un accidente y regresó a sus aposentos antes del amanecer. Nadie supo nunca los detalles de lo acontecido en la basílica esa noche. Pero a partir de entonces, una nueva era parecía comenzar. La mañana siguiente amaneció radiante, sin rastro de la tempestad espiritual de la víspera. En la plaza de San Pedro, una multitud se congregó para el rezo del Ángelus Dominical, ansiosa por escuchar al nuevo Papa. Pedro II apareció en el balcón papal, revestido de blanco impoluto, y sonrió a las decenas de miles de fieles reunidos. Habló con elocuencia y fervor sobre la esperanza y la fortaleza de la fe en tiempos difíciles. Su carisma parecía incluso mayor que antes, las palabras fluyeron de sus labios con una convicción arrolladora que embelesó a la multitud. Muchos comentaron que se sentía una presencia imponente en él, una autoridad casi tangible. Sin embargo, entre los presentes, una anciana monja alzó la vista con inquietud. Algo le resultaba extraño. Entrecerró los ojos tratando de ver mejor. En lo alto, detrás del pontífice, la luz del sol de media mañana proyectaba su sombra contra la pared del balcón. Por un instante, Sor Livia creyó distinguir en esa silueta algo aberrante, parecía que de la espalda del Santo Padre brotaban formas alargadas, como cuernos o alas membranosas. La monja parpadeó, sobresaltada, y la sombra volvió a la normalidad. Confusa, se persignó repetidas veces, atribuyendo la visión a un engaño de la luz o a su avanzada edad. Arriba, Pedro II alzó ambas manos en señal de bendición final. «Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», pronunció, y la muchedumbre respondió amén al unísono. El Papa se dio la vuelta para entrar de nuevo, seguido por sus asistentes. En el brevísimo momento antes de desaparecer del balcón, sus ojos castaños reflejaron un destello rojizo que nadie abajo pudo notar. Dentro del Palacio Apostólico, Pedro II avanzó por los pasillos mientras guardias y secretarios hacían reverencias a su paso. Él mantenía en el rostro una expresión apacible. Pero en la soledad de su interior, sentía una presencia arremolinada y riente en torno al lugar donde antes latía su inocencia. En su mente resonó la voz familiar y lóbrega, «Y que estinitium, este es el comienzo». Y así, bajo el resplandor de un nuevo día, el Vaticano continuó con su rutina sagrada sin advertir la oscuridad que ahora anidaba en su trono. Había un pastor al mando, pero su alma ya no le pertenecía. Las campanas de San Pedro repicaron jubilosas aquella mañana, mientras una sombra invisible se extendía